¿Qué tal? Final abierto hoy, de nuevo aquí en el Café El Cairo, con dos hombres que van a analizar la posibilidad de una reforma constitucional en la Argentina y también en la provincia de Santa Fe. Juan José Giani, Oscar Blando, dos hombres que van a sentar en la misma mesa y juntos ayudarnos a pensar de qué va esto de reformar la Constitución, para qué les serviría a los argentinos y cuáles podrían ser sus inconvenientes. También vamos a hablar sobre la posibilidad de reelección de Cristina Fernández de Kirchner, algo que está hoy discutiéndose en los diarios de la Argentina. No se vaya, final abierto hoy con Juanjo Giani y Oscar Blando. ¿Qué tal? Estamos acá en el Bar El Cairo, en final abierto, hoy con dos invitados muy destacados de la ciudad de Rosario, donde vamos a abordar la cuestión discutida hoy a nivel nacional y también en la provincia de una eventual reforma de la Constitución, tanto la local como la nacional. Nuestros invitados son Juan José Giani, un amigo del programa que ya vino varias veces, que es un filósofo, es un hombre de carta abierta de la ciudad de Rosario, un docente universitario, y un invitado nuevo a nuestro programa, que es Oscar Blando, que es también docente universitario de Derecho Político, es un hombre que también participa en el gobierno de la provincia de Santa Fe en el área de reforma constitucional, así que estamos muy agradecidos de la presencia de ustedes aquí. Gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, nos va muy bien y nada, hoy la idea es meternos un poco en la discusión sobre esta posibilidad de reformas constitucionales, un tema delicado, un tema conflictivo, pero que bueno, escaló ese tema a la discusión política cotidiana, algo de algún modo sorpresivo, ¿no? Porque con todos los problemas que hay en la Argentina, de pronto discutir la posibilidad de la reforma parece una cosa un poco abstracta. La primera pregunta sería si esta discusión sobre la reforma constitucional es una discusión, digamos, más bien abstracta o que no redundaría en un impacto real sobre la sociedad, o realmente es una discusión pertinente en ese sentido que en un corto y mediano plazo pueda influenciar sobre la vida de los argentinos y de los santafesinos. ¿Cómo lo ven? Bueno, abstracta no es. No lo es porque hay actores políticos relevantes planteándolas, tanto en el caso de la provincia hace ya más tiempo, como en el caso como a nivel nacional. No es abstracta porque tiene que ver con el debate político que está circulando y que yo creo que va a seguir circulando. Y no es abstracta porque, bueno, sabemos que las reformas constitucionales redundan en situaciones que tienen que ver con la calidad de vida de las personas. No es una norma desprendida de la carnadura de las vivencias sociales mayoritarias. Las experiencias de reformas constitucionales siempre han tenido consecuencias, quizás no inmediatas, pero sí inmediatas, en reformas que tienen que ver con la vida económica, social, institucional de un país. Así que no me parece una discusión abstracta, creo que es una discusión que, bueno, en la cual estamos embarcados, digo, a nivel provincial hace más tiempo y a nivel constitucional, lo que tiene que ver con la nación, más recientemente, pero creo que no las calificaría como abstractas de ninguna manera. En Santa Fe hay una situación todavía más particular porque tenemos una reforma que tiene 50 años, si no me equivoco, donde por las características produjo una situación muy curiosa en la última elección, que es esto de la mayoría calificada la lista de diputados, produjo que la oposición peronista tenga mayoría en las cámaras. ¿Ese elemento es el que determinaría principalmente la necesidad de una reforma en la provincia? En primer lugar, yo creo que aparece como que nunca son momentos necesarios las reformas constitucionales, nunca lo fueron, nunca sale la gente a la calle y pide una reforma. En general no han sido, es más, han sido en momentos de crisis, en momentos de proscripciones, en momentos difíciles, como fue la última del 94, con el tema del Pacto de Olivos. Pero sin duda, si uno analiza las necesidades, las oportunidades en la provincia de Santa Fe, efectivamente la Constitución tiene 50 años. Primero que este punto yo sostengo que la cláusula de gobernabilidad es inconstitucional, como algunos juristas progresistas, como Gustavo Arballo, que tiene un lugar que se llama, lo recomiendo, se llama Saber de Derecho no es saber de leyes, que plantea esto como la Constitución de Entre Ríos. ¿Por qué inconstitucional? Porque otorga
ese sistema en diputados en la provincia, más banca que votos. El legislativo hoy en Santa Fe, en diputados, el Frente para la Victoria saca el 34% de los votos, pero sin embargo tiene el 56% de las bancas, se lleva las 28%. Y por lo tanto hay una sobrerepresentación, y esto en disminución de las minorías. Bueno. Entonces, ese es un tema. Pero hay otro, la autonomía municipal. La Constitución, como dice Horacio Rosati, que es un periodista justicialista por otra parte, dice, no es que sí o que no, es una obligación, un imperativo del artículo 123 de la Constitución del 94. La queremos reformar a la del 94 y todavía no cumplimos en Santa Fe con el imperativo de la autonomía o en el Poder Judicial. Gravísimo. Nos han declarado inconstitucional un fallo, el fallo Fraticelli en la provincia, porque no guarda la garantía de los instrumentos internacionales de derechos humanos, de imparcialidad, de doble instancia. Se creó el sistema de acusación y el sistema de defensa pública en Santa Fe por ley. Ahora, en la provincia, en la Constitución, el procurador es el jefe de los fiscales y de los defensores a la vez. Eso es digamos, atrasadísimo. Digamos. Es atrasado. Entonces, no hay duda que esto necesita una reforma que puede ser más amplia, menos amplia, pero este es un acuerdo que necesita del aval de los partidos, de los sectores de la sociedad, que cuando se advierta y se lea un poco, sabremos que debemos reformarlo. Hay de todos modos, me parece, en la discusión política una cuestión de que parece que la discusión de la reforma fuera un velo para obturar algunos otros temas que siempre parecen lo más urgente de discutir, ¿verdad? Que son, bueno, los históricos problemas sociales de la Argentina, no resueltos o resueltos parcialmente. ¿Cómo llevar a cabo la discusión, en el caso de la provincia de Santa Fe, por la reforma, o la discusión por la reforma a nivel nacional, que la oposición la plantea directamente como esto, como un velo o como una necesidad del kirchnerismo de perdurar a partir de la RR? ¿Cómo llevar a cabo esa discusión que parece pertinente en algún sentido, no sé, Juan, cómo lo ves a nivel nacional, sin que sea visualizada como eso, como un desvío, como un itinerario de desvío de las discusiones verdaderas, ¿no? Bueno, siempre cuando aparecen reformas institucionales en países sufridos como los nuestros, se cruza el argumento, bueno, hay prioridades, hay necesidades básicas primarias. Yo estoy más de acuerdo con Oscar, no creo mucho en eso, creo que efectivamente hay situaciones dramáticas que hay que atender con premura, pero eso no es obstáculo, no debería serlo para en determinadas circunstancias, no siempre, pero en determinadas circunstancias, discutir cuestiones institucionales. En el caso de la provincia coincido con Oscar, me parece que es una reforma largamente demorada e imprescindible, que creo que hay que abordarla. Además digo, ni en la Argentina ni en la provincia estamos en situaciones de zozobra o de crisis aguda que impida avanzar en temas institucionales, ¿no? Hay necesidades básicas insatisfechas, pero no hay zozobras que impidan discutir reformas institucionales, y en el caso de la provincia me parece que efectivamente es un camino que se puede transitar si hubiese voluntad política. Y en el caso de la Nación me parece que es un debate diferente, ¿no? Diferente porque la reforma última es mucho más reciente, es del 94, pero no me parece improcedente iniciar un proceso de reflexión y balance de esa Constitución, ¿no? Me parece que también hay no me parece impertinente hacerlo. Es cierto que me parece que a diferencia del proceso provincial, la cuestión nacional está muy interferida por la polémica inmediata respecto a la situación de la presidenta, de la reelección. O sea, yo soy bastante escéptico, aunque preferiría transitar otro camino. Me parece que va a ser una discusión muy cruzada todo el tiempo por esa situación. Lo cual, bueno, no debería ser así, porque efectivamente uno podría discutir un balance sereno después de 18 años, teniendo en cuenta que la Constitución del 94 está muy impregnada de un clima cultural de época, que fue el de las reformas neoliberales. Y podemos discutir hasta qué punto está impregnada la Constitución del 94 de ese clima. Pero bueno, es un debate interesante. Pero bueno, me parece que allí está muy cruzada por una polémica mucho más coyuntural, que en el caso de la provincia
No tanto, porque yo diría en el caso de la Constitución de la provincia, creo que nadie discutiría que si se hace la reforma, el gobernador se pueda reelegir una vez. Oscar, los países deben poner sus cartas magnas, digamos, más o menos a tono con las direcciones políticas globales que van tomando década tras década, ¿o no? ¿O la carta magna debe prevalecer de manera inmutable, digamos, por encima de los procesos políticos, las direcciones políticas que va tomando el país? Tiene que avanzar hacia los procesos no solo políticos, sino democráticos. Es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, después de lo que pasó, el tema de derechos humanos, es un tema sustancial. Fíjate, yo traía un libro que no vamos a leer, pero hay un artículo mío hace varios años que justamente decía la dicotomía, la tensión entre los programas de gobierno de la época del menemismo con el programa constitucional. Porque todos los constitucionalistas, desde Vidal Campos, que tuvo una posición muy positiva en su óptima época de su vida realmente, todos señalaban, y yo señalo, que si hay una constitución que tiene cláusulas de lo que se llama constitucionalismo social, es la Constitución del 94. El problema fue la tensión en el no cumplimiento del gobierno de Menem, por ejemplo, el tema de los jubilados, el caso Chocobar, sobre la movilidad de las pensiones móviles. Pero quiero precisar lo que digo, porque si no, no se entiende. Digo, nuestra Constitución, en el artículo 75, habla de justicia social, interpretación más favorable para el más débil en derechos humanos, progresividad e irreversibilidad de los derechos humanos. 10 en su momento, 11 tratados de derechos humanos, 11. Y se pueden incorporar más tratados con el 2/3 de los legisladores, es decir, que vos podés incorporar si hay algo que faltó. Palabras, términos como solidaridad, igualdad de oportunidades, desarrollo humano, todo eso significan las cláusulas del constitucionalismo social. Por lo tanto, podrá haber alguna cosa nueva para incorporar, de tercera generación, pero también está el medio ambiente. Sí, puede siempre haber algo, pero catalogar a la Constitución del 94 ideológicamente liberal, menemista, conservadora, me parece que es injusto, claro, hasta con los propios legisladores convencionales constituyentes, entre los que estuvieron desde Barcexar hasta los Kirchner. Sí, uno piensa, esa reforma del 94, con esos puntos que acabas de señalar, y digo, en el 95 pienso en los indultos de Menem, que si no me equivoco, no, habían sido previamente, pero bueno, tiene cierta contemporaneidad, digamos, como que la decisión del Poder Ejecutivo parecía que no estaba a tono con esto que se estaba discutiendo. Ese problema de falta de concordancia, digamos, es lo que de algún modo tensiona la Está bien, pero justamente, ¿no? Es lo contrario, ¿no? Digo, comparto con Oscar, efectivamente, por eso yo decía, vamos a trabajar no sobre digamos, el gran postulado, que es lo que en mi criterio torna digamos, verosímil esta discusión, sino sobre la letra fina. Entonces digo, hay cosas que son reivindicables, como planteaba Oscar, y que tienen que en todo caso cumplirse, y otras cuestiones que, bueno, me parece que está bien ponerlas en discusión. Lo que pasa, insisto, me parece que allí es dificultoso separar ese debate de cierto inmediatismo político vinculado a, digamos, la necesidad política del kirchnerismo, supuestamente, tratar de que pueda permanecer la... Pero ahora te diré una cosa, para ir a la médula, para no escaparle al tema. Tampoco está mal que uno pueda discutir en la Argentina una situación como la pretensión de reelegirse. Yo pienso en una discusión que es, mi opinión, mal dada. Yo no contrapongo reelección con república, no. Yo contrapongo reelección con lo que a mí me parece un cierto riesgo en la perpetuación de una misma persona en un determinado cargo, que en mi opinión no es positivo. Entonces, no está mal que uno debata, respetando, por supuesto, los procedimientos institucionales previstos, ¿no? Sin violar la normativa vigente, uno pueda discutir ese tema. Ahora, si eso nubila todo, bueno, estamos en problema. Ahí parece que hubiera como dos universos de pensamiento. Uno que dice, bueno, si la gente lo quiere, eso va siempre por encima de la letra de la Constitución, que incluso podría modificarse porque la gente lo quiere. Y otro universo de pensamiento... Es el viejo debate. Si está en la Constitución, la voluntad popular no podría estar por encima de esto. Es decir,
¿Cómo se resuelve ese debate, digamos? Yo no creo que si la mayoría quiere se puede hacer cualquier cosa. Sinceramente, no quiero porque pongamos los absurdos. Si la mayoría quiere implantar la pena de muerte en la Argentina, que en algunos periodos no es tan extraño, es decir, que es posible que la ciudadanía quiera la pena de muerte por algunos hechos, nosotros vamos a tener la pena de muerte. Mire, esta estructura política, democrática, consensuada, recordemos que las constituciones significa la soberanía popular más directa, representada en hechos que no son leyes comunes. Por lo tanto, yo creo que hay límites. Yo compatibilizo Estado de Derecho con democracia. Por lo tanto, hay autores modernos, no antiguos, como Luigi Ferrajoli, que plantea la democracia constitucional, la discusión, la correlación entre democracia y Estado de Derecho, en donde hay principios del Estado de Derecho que hay que respetar. Pero más allá de esto, no es válido que uno jure por una constitución y diga, bueno, yo la reformo para beneficiarme yo. Sinceramente, yo digo, bueno, para beneficiar a otro, vamos a discutir una relación sí, 2 reelecciones, una de por medio, todos estamos de acuerdo con eso, es posible, en un presidencialismo esto es posible. Ahora, hacer la reforma para beneficiarme yo, es modificar las cartas de juego, es una trampa que no me gustó en el 94, no me gusta en esto, no me va a seguir gustando. Y yo creo, sí, el sistema argentino es republicano, representativo y federal. Las repúblicas tienen la periodicidad de funciones. Y yo no soy un republicano liberal, todos lo saben. Yo digo, pero sí habla de la periodicidad de las funciones y no del beneficio personal. Cuando Diana Conti dice Cristina eterna, y hace 2 días acá en Rosario Foster dice, bueno, las constituciones no son eternas. A mí la eternidad en la política no me gusta. Será porque soy agnóstico, pero digo, no me gusta el tema de la eternidad. Vos decime, mirá, nosotros necesitamos seguir un proyecto, nosotros vamos a ganar las elecciones, todo eso es válido, todo eso está bien. Ahora, porque no tengamos un líder que me suceda, yo tengo que seguir rompiendo la regla de juego, en este caso la Constitución, me parece que no, pero no por Cristina, me parece que no siempre. Juanjo, el kirchnerismo, vos pensás, nadie lo sabe, digo, nadie sabe la voluntad. No tengo primicias para darle. Nadie sabe la voluntad de la presidenta, pero digo, ¿te parece que el kirchnerismo está realmente pensando en esto o es parte de una operación o que sectores, digamos, del entorno kirchnerista y no propiamente el poder lo está fogoneando, o la presidenta lo está fogoneando a esto, o no, pero por lo menos no lo impide? ¿Cómo está eso? ¿Cómo lo ves, esa discusión? Digo, de la me parece que hay opiniones diversas. Obviamente no conozco la de la presidenta, pero me parece que hay, por empezar, y cualquiera que entienda política lo sabe, un obvio rumoreo que tiene que ver con detener una anticipada discusión por la sucesión, entonces es así, tiene que ver con la política, digamos, práctica. Después creo que hay sectores que efectivamente, yo diría, temen qué será del kirchnerismo sin Cristina. Yo creo que básicamente tiene que ver con la emergencia de figura de Scioli, ¿no? Tiene mucho que decir, bueno, ¿cómo sigue esto si Cristina no puede reelegir? Eso existe. Y después existe otros sectores que bueno, como en mi caso, que no nos parece conveniente una reelección, porque me parece mucho más razonable que uno pueda renovar personas al interior del mismo proyecto que insistir con una misma persona. Yo creo que los terceros mandatos nunca fueron buenos, en el sentido que ellos ahí aparece la autocomplacencia, la falta de reflejos. Me parece que hay un riesgo latente de que se pueda malograr lo bueno que se ha logrado, ¿no? Pero me parece que es un debate que está abierto y con el cual vamos a convivir, creo, por un tiempo más. Ahora, Juanjo, vos, por esto de la sucesión interna, de la posibilidad o la imposibilidad del kirchnerismo de sucederse con otro candidato, ¿cómo ves esta cuestión de que, bueno, si el kirchnerismo, en esa hipótesis, produjo en estos años una cantidad de cambios positivos, cuál sería el inconveniente que pueda generar un dirigente que lo suceda, digamos? ¿O por qué los 12 millones de votantes que tuvo Cristina Fernández de Kirchner, cuando vayan al cuarto oscuro y no la encuentren a ella, van a elegir a un personaje que
que dé vuelta a todo este proceso político. No, yo creo que hay, me parece que efectivamente, creo que tiene que ver con la construcción política, que uno dice, bueno, efectivamente hay que ir. Es cierto que, a ver, digamos, situemos esto en la política latinoamericana realmente existente. Es cierto que en la política hay liderazgos que no son transmisibles. No es que uno dice, bueno, sacamos fulano, ponemos perengano y todo se transmite. No, eso no es así. Hay cuestiones que tienen que ver con con el reconocimiento, el afecto, con los talentos. Eso es así. Pero vos fijate, yo digo un ejemplo, fíjate, yo siempre digo este ejemplo. Vamos al caso, un ejemplo que todos conocemos, que es el caso de la provincia de Santa Fe. Bueno, era lo que... ¿Qué hizo Hermes Wiener? Hermes Wiener no tenía reelección y eligió un sucesor, una persona de su estrechísima confianza que empezó la campaña con el 1% de intención de voto. Eso, no digo por decir, el 1% de intención de voto. Bueno, y Wiener fue transfiriendo una legitimidad. Eso no es fácil, no lo hace cualquiera, pues esto no es soplar de hacer botella, pero bueno, así fue. Entonces, ¿por qué no uno puede pensar que Cristina pueda transferir? Porque efectivamente hay figuras que uno le puede decir interesantes, ¿no? Menos conocidas, más jóvenes, bueno. No, a mí lo dije antes, a mí me parece que a nivel nacional el tema está en que los que miden bien, para decirlo de alguna manera, que es lo que todos hacen, mirar las encuestas y lo hacen desde la presidenta hasta la oposición, los nombres no son los que se supone van a hacer la sucesión, la continuidad de la cuestión. Entonces, este es un problema. Normalmente, obviamente que los procesos como el de Santa Fe, donde hay partidos políticos con cierta organicidad, con ciertos parámetros, o acá hubo interna, ¿no? Es decir, teníamos a Barletta por un lado, un candidato fuerte, teníamos a Bonfatti, teníamos a Delcel, por otro lado, teníamos a Giustiniani, una pelea importante dentro. Bueno, me parece que esto es lo saludable. A mí sí hay un tema que me preocupa y que seguramente podemos coincidir. A veces el peronismo lleva estas cuestiones a un extremo que hace a lo mejor perder el rumbo de lo que yo creo que hay que conservar de esta línea o esta dirección de este gobierno. Digo, a veces las peleas internas, el tema no lo olvidemos, el sindicalismo, o sea, dividieron la CGT y Cristina se queda con los Lescanos, se queda con Cabrera, se queda, digamos, se queda en las alianzas en las provincias con Infran, digamos. El tema está en perder algunas cosas importantes en el lugar de tratar de hacer lo que Juan decía, o que tratar de sumar insumos, gente, personas, para una transmisión del poder, porque si no, o va a ser Scioli si no tienen otra, cosa que lo veo difícil, o si no va a ser la derecha en la Argentina. Este es el problema, que va a hacer retroceder muchas cosas. Es probable que la cosa venga para la derecha, no para profundizar cambios. Que yo creo que hay errores, que hay cosas que hay que cambiar, etc. Pero hay líneas que yo conservaría y me parece que no es un problema solamente del peronismo. Acá Oscar trae esto que dice Cristina se quedó, por ejemplo, en la cuestión sindical con algunos sectores o con algunas alianzas provinciales de gobernadores con reelección eterna y en algún punto de dudosa gestión democrática. ¿Cómo ves eso, Juan, digamos? Esto lo hemos hablado ya otras veces. Sí. El kirchnerismo tiene una marca de origen, que es una marca de origen extraña, y lo digo esto, lo digo como un elogio, ¿no? Que es haber gobernado con una agenda de centro-izquierda, con una base política básicamente de centro-derecha. Eso es una cosa extraña en la política, ¿no? De haber logrado eso, es decir, haber traído una agenda que se condecía muy poco con los actores que lo sostienen, ¿no? Porque, bueno, el peronismo viene del menemismo, por supuesto, no todo, pero hay una parte importante de conversos. Entonces, esa es la materia con la que se ha hecho política en estos años, muy valorablemente, ¿no? Por supuesto, la historia ha transcurrido, hay nuevos actores, hay figuras, en el caso de Santa Fe, en el caso de Agustín Rossi, figuras que acompañan por coherencia, etcétera, pero también hay un universo de acompañantes, bueno, que están allí porque de alguna manera porque el viento ha permitido que el kirchnerismo garantice gobernabilidad, etcétera, ¿no?
Ahora, es sobre un horizonte incierto de cara a la continuación de ese proyecto, que es lo que estamos discutiendo. Efectivamente, el haber de alguna forma navegado eficazmente sobre esa base política, bueno, abre interrogantes respecto del futuro. Sinceramente, creo que hay compañeros del kirchnerismo que tienen sensación de vértigo frente a ese horizonte. Y bueno, hay cosas que son muy buenas, que hay que conservar. Es decir, un poco lo que Oscar planteaba como temor, también puede ser usado como argumento para plantear la reelección. Bueno, justamente como está ese riesgo, bueno, entre lo que me disgusta la reelección y que venga Macri, ¿no? ¿Se entiende? Ese está un poco el argumento que tiene más que ver con la política práctica. Bueno, yo atendiendo ese riesgo, me parece que hay reservas, hay reservas pensadas en el tiempo y bien desplegadas, que bueno, pueden permitir que uno no dependa de una persona, por más valiosa que sea, para que este proyecto tenga continuidad. Bueno, les agradecemos esta charla y nada, un lujo para mí tenerlos acá. Bueno, gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Toda la información, las novedades, el deporte, el espectáculo, la oferta y demanda en un solo lugar. Diario La Capital, siempre informando a la región. La Capital. ¿Nos conoces? Te conocemos. Bueno, Juanjo Giani y Oscar Blando aquí en Final Abierto, en una mesa creo de lujo, ambos compartiendo una mirada en muchos aspectos y también con algunas diferencias respecto de la necesidad o de la posibilidad de reformar las constituciones tanto nacional como provincial. Y también hablando de la reelección o de la posibilidad de la reelección de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fue un lujo para nosotros tenerlos aquí. No hubo demasiado debate, hubo más bien coincidencias o complementaciones, pero creo que también de ese modo se puede abordar la verdad con mucho éxito, como fue en este caso. Bueno, esto fue Final Abierto y los esperamos la próxima semana.